Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes, al estilo de Enrique Quique Lagut. Segurplus, una empresa pionera en seguridad electrónica, te ofrece alarma y monitoreo para propiedades, videovigilancia por medio de su teléfono móvil, cercos energizados para medianeras y linderos, rondas y recorridos para grandes predios. Una empresa certificado bajo normas IRAM 4174. Segurplus. Comunicate al 4440310 o personalmente Arana 448 aquí en Tandil. Recordando siempre que mañana es tarde. Hoy Segurplus. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy buenas tardes. Iniciamos otra emisión de estas tradicionales ya de Artículo 14 en el ciclo 22, desde el año 2001, el programa político aquí en la ciudad de Tandil. Bien, lo están observando ya la gente que está a través de nuestro Facebook, que es la transmisión en forma directa, el Facebook de Artículo 14, el artículo y el 14 todo en letras, así que de ahí pueden seguir y después, bueno, queda todo en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, también por supuesto en el Facebook y otras redes sociales más. O sea que tienen para poder escuchar las entrevistas en el momento que ustedes lo dispongan. Daniel Albanese es el presidente de la Cámara de Transporte aquí en la ciudad de Tandil. Esta es una nota, primero lo saludamos, ¿no? Por supuesto. Daniel, un gusto tenerte aquí en el estudio propio de Artículo 14. ¿Eh? No, un gusto para mí, Quique. La verdad, es la primera vez que vengo a tu estudio en este ciclo nuevo, así que gracias por la invitación. Claro, hemos hecho en el pasado año hasta debates por la concesión del transporte público, concesión que fue votada, vamos a reiterar, ¿no? Votada por unanimidad en el Consejo Deliberante de Tandil. Creo que ya fue refrendado eso en el Departamento Ejecutivo. Falta, por supuesto, al día de hoy, 16 de marzo. Falta que aparezca ahora inminente, ¿no? Va a ser en el boletín oficial. Y después de ahí viene todo el otro derrotero. La firma del contrato. Claro. ¿Cuál es el otro derrotero? Porque las empresas, por individuales, forma individual, de las 6 empresas, van a firmar los convenios correspondientes, los contratos correspondientes, ¿no? Sí, sí, es así. Un contrato por empresa, porque cada empresa licitó uno de los 6 recorridos y una duración que va a tener 12 años a partir de la firma del contrato. Así que suponemos que será en abril, porque ya estamos muy cerca de... Además, toda esta cuestión del Bicentenario y demás nos va a atravesar, así que entendemos que será a mediados de abril la firma del contrato. Creo yo, más o menos por ahí vamos a andar. La firma del contrato, cada una de las líneas como las conocemos en Tandil, para la gente que no es de Tandil, nosotros más que por número las conocemos históricamente, no por color. Exactamente. Está bien, tienen número. Sí, sí. En el contrato no figura el amarillo. Pues sí, creo que entre paréntesis figura. No sé si no figuraba, ¿eh? Pero bueno, recuerdo. Amarilla, verde, marrón, azul, roja, ¿no? Es blanca. Sí, color, así, por color, exactamente. Sí, sí. Ahora, desde el año pasado y desde hace otros años anteriores, se debate el tema. Nosotros tenemos en Tandil una tarjeta que es Sumo. Sí, exactamente. En su momento se fue por este lado, en su momento y por cuestiones políticas se fueron por este lado, y quizás no se fueron por el lado de la SUBE, que es una tarjeta de orden nacional, y que en el hoy, y eso es lo que vamos a charlar, Daniel, en el hoy, hasta el momento, está planteándose algunos grises, vamos a decirlo suave, algunos grises con el tema de la... Yo me acuerdo que en los debates que habías tenido fundamentalmente con el concejal del Frente de Todos, que tuvimos en el artículo 14, Nicolás Carrillo, que pertenece a la comisión, ¿no?, de transporte. Sí, sí. Es el vicepresidente. El vicepresidente. Vos planteabas ya en aquel momento el tema, no es que estés tan de acuerdo con la Sumo, pero planteabas la situación
de la SUBE con algunas cuestiones que estaban en el pliego de bases y condiciones. El pliego de bases y condiciones, si mal no recuerdo, privilegiaba mucho un tema que es el tema del pasajero frecuente, por Sí, ejemplo, correcto. la reducción de ello, que lo que te permite comprar distintos boletos, Exactamente. y que ahora con la SUBE hay que conversarlo, ¿no? Sobre todo lo que es el abono, el artículo El abono. 65, el abono, porque tiene la dificultad de que el SUBE no mide, no cuenta viajes, cuenta solamente dinero. Y entonces ahí hay que readecuar lo que es el abono, que es una modalidad nueva, es una modalidad innovadora en Tandil, que teníamos muchas expectativas respecto de eso, que significa que el usuario compra 35 pasajes, los paga por anticipado, durante el mes viaja en todas las líneas, todas las veces que quiera, en cualquier línea, las veces que quiera. Como el SUBE no cuenta viajes, solamente cuenta dinero, no puede más que ir descontando el dinero a medida que se va consumiendo, con lo cual está un poco desvirtuando lo que era lo que era el abono en su inicio, que era, bueno, uno paga por adelantado la totalidad del abono y después se empieza a viajar. Así que vamos a ver Quiere, viaja dentro del mes. todas las quiere. veces que quiera, todas las líneas, puede viajarse de una y subir a otra, ilimitado durante el mes. Bueno, al no poder realizar esto, y habrá que ver cómo se adecúa, se ha pensado en varias cosas, en encarla con el pasajero frecuente, hacer algunos tipos de pruebas, a ver qué pasa, pero bueno, por ahora hay que ver cómo se puede resolver. Ese es el único inconveniente, las otras figuras no tienen inconveniente, pero además es bueno decirlo que cuando se trabajó el pliego y se hizo la consulta, el SUBE dijo que era posible. Bueno, después parece que no era tan posible y Bueno, en empezaron algún las momento dificultades, pero se hizo la consulta previa, Claro, ¿viste? en algún momento ustedes, cuando las notas, las entrevistas que hicimos en el artículo 14, pensaban que podían convivir las dos, Sí, SUBE y sumo. sí, está Parece ser que la convivencia del sumo, cuando aparezca la SUBE, es de 4 meses. Sí, como mucho, porque Sí, el plazo máximo. como máximo, pero que en realidad están planteando 60 días. Vamos a ver, pero bueno, lo que nos sorprendió porque realmente la consulta fue hecha y en su momento la respuesta fue que sí, que no había problema con esa figura del abono. Bueno, ahora la respuesta vino por escrito y vino diciendo que ¿Qué tal hace? como está es incompatible. ¿Y qué se hace? No sé, readecuar la figura al SUBE y buscarle alguna alternativa. Hay varias ideas, yo creo que la vamos a resolver porque hoy la tecnología permite resolver casi todo, ¿viste? Yo creo, y esto es una opinión estrictamente personal, es un tema que lo vengo siguiendo hace años, eso sí. Sí. Pero yo creo que si para las elecciones PASO esto no está definido, antes de las PASO, me parece que es complicado en el año, ¿no? Y comparto totalmente. Yo creo que esto se va a lanzar antes de las PASO, o si no nos vamos a fin de año, prácticamente después de las elecciones generales. Me parece a mí, comparto con vos totalmente esa mirada. Yo creo, pero digo, esto lo habíamos hablado en el año pasado en tu programa, y yo siempre le dije a Nicolás que el primer semestre del 2023 iba a ser la fecha del SUBE, y él decía que iba a llegar antes, que iba a venir en septiembre, en octubre, en noviembre, bueno, que los equipos, que esto, que el otro. La verdad que, bueno, lamentablemente tuvimos razón, porque de última por ahí es bueno para la gente, aunque no sea bueno para alguna gente, para otro sector va a ser positivo. Siempre volvemos a aquel debate donde yo le pedía las mismas condiciones para Tandil que para el AMBA. Que para el AMBA. Me acuerdo, claro. sí. Que para el AMBA. Por eso no está igualado, ¿no? No, seguimos siendo ciudadanos de segunda en el interior. Pero hay una cuestión también tecnológica, porque hay que retirar lo que sería mientras pueda convivir ese tiempito, pero después hay que retirar los aparatitos esos del sumo. Totalmente. Y cada línea tendrá que readecuarse con los aparatos que corresponden a la SUBE. Ahora, ¿quién provee esos aparatos? Nación Servicios. Los aparatos
la instalación y el cableado e incluso hasta la red de recarga es todo armado por Nación Servicio. Y son lenguajes completamente distintos. El Sumo trabaja con una especie de mensaje de texto permanente, cada transacción es casi un mensaje de texto, y el SUBE trabaja con paquetes de información que se bajan en un concentrador todas las noches en los garajes, que van a estar instalados en los garajes de las empresas. De hecho ya nos han pedido y hemos dado la información del lugar donde va a estar ubicada la antena, dónde van a estar, cuál es el ingreso al garage, dónde va a estar el concentrador, dónde va a estar el tablero, en fin. O sea, tecnológicamente cambia. Totalmente. Son cosas absolutamente distintas. Yo te diría que son incompatibles. La única condición que nosotros pusimos cuando venía el Sumo era que fuera compatible con el SUBE, porque sabíamos que más tarde o más temprano iba a llegar el SUBE. Y en su momento también nos dijeron que sí, pero no, son lenguajes distintos, no hay manera de hacer la transición. Son cosas distintas, como si vos me hablas en francés y yo te hablo en portugués, ¿viste? Claro. No podemos. Si fue una decisión, ¿viste? Fue una no decisión política en su momento del gobierno, el actual gobierno, porque estaba el doctor Lunghi, sí, de no acceder a la SUBE en aquel momento, y sí se accede a un sistema que la verdad es muy acotado, porque no es que lo tienen muchos y entonces hay una movilidad con ese sistema. El país tiene SUBE. SUBE es el... Y nosotros tenemos, creo que... Los únicos. Claro. Hoy los únicos. Estaban en Bahía y ya no está más. Bahía no está más, o sea que la SUBE. Mayor sistema de boleto electrónico de Sudamérica. O sea, estamos hablando de un sistema que es enorme, contra un sistema Sumo que efectivamente, como decís, tiene sus limitaciones, más allá de que va a seguir la empresa con el tema parquímetros y demás, sí, que tiene que ver con el estacionamiento medido, pero no con el transporte público. Así que bueno, veremos cómo hacemos esa transición, que no va a ser nada sencilla. Se me ocurre que va a tener sus idas y vueltas. ¿Y dentro de la Cámara de Transporte cómo está la situación con esto? Porque hay que hacer una inversión. Y sí, hay que hacer inversiones y bueno, la verdad que la situación del transporte es muy compleja, no solo en Tandil, sino a nivel nacional. Realmente estamos pasando por una situación muy compleja. Los costos se han disparado de una manera que ya son inmanejables prácticamente. El último dato de inflación arrojó una interanual de 102%, volvió a aumentar ahora el combustible. En fin, las unidades duplicaron su valor. Es decir, la verdad que es muy compleja la situación del transporte. Yo pues yo cuando voy a otra ciudad trato de viajar en el transporte. Estuve hace 15, 20 días en Mar del Plata, lo primero que hice es subirme a un colectivo. Bueno, ellos tienen las dos principales empresas que le caducaron la concesión por incumplimiento, en realidad porque se terminó la vida de la sociedad, y se la están prestando dos empresas que realmente no tienen la capacidad para hacerlo. Lo están usando las unidades de las empresas caducadas, que tampoco lo permite la ley, y el transporte en Mar del Plata está en emergencia, ¿viste? Vos recordarás que el 28 por ahí de febrero arrancaron las clases en Capital, 50 líneas de paro, no arrancaron millones, porque ellos trasladan 10 millones de pasajeros por día, millones de pasajeros sin transporte. Es decir, el transporte tiene problemas en todos lados, porque la situación del país es una situación muy, muy difícil. Los costos se han disparado, pero a las nubes. Hay una realidad también. Creo que vienen, ¿viste? Claro, creo, Daniel, que tampoco está bien, tenemos más del 100% de inflación. 102. Por eso. Pero llevarle permanentemente incrementos a los distintos tipos de boletos, fundamentalmente al plano, etcétera, etcétera, va a llegar un momento que tampoco la gente lo puede abonar. Hoy te diría que esa no resuelve la ecuación. Así vos sumaras 50% de aumento al pasaje en un solo aumento, no resuelve la situación, porque los costos nos han sobrepasado. Y los dos subsidios que recibimos no han sido actualizados. Recién ahora ayer se publicó en el boletín oficial la resolución 64, donde la provincia actualiza el 28%, cuando estamos hablando de una inflación de 102.
Y la Nación, a través del Fondo Compensador, el ministro Sergio Massa tiene unos problemas enormes porque el Fondo Monetario no le permite incrementar los subsidios. Así que estamos encorsetados en una ecuación económica que no empieza a no cerrar por ningún lado. Así que veremos cómo va a ser el año 2023, pero va a ser un año muy difícil, sin lugar a dudas. Hace años que vos estás en el tema, presidís esta Cámara de Transporte. Me parece que ya se venía vislumbrando, porque no es que empezó ayer el problema empezó hace un tiempo. Y cuando digo un tiempo, hace años. Sí. Lo que pasa es que se va agravando, obviamente, con el proceso inflacionario. Ahora, ¿hay una luz en el camino, una luz allá en el túnel, como decía el cardenal Zamoré? ¿Cómo lo ven? Nosotros como transportistas hemos pasado etapas de estas terribles, ¿viste? La época del gobierno de Menem fue terrible, anteriores también. Vos pensás, el martes estuvimos en la entrega del libro de Elías, donde habla del transporte. La primera línea, la nuestra, la amarilla, 1928, 95 años prestando el servicio, así que hemos pasado de todo, por todos los gobiernos y por todas las situaciones, y uno siempre apuesta a que se va a solucionar, de que la situación del país va a mejorar y con ello va a mejorar el transporte, porque es imposible que mejore una cosa si no mejora la otra. No podemos ser una isla dentro de un país que no tiene soluciones económicas razonables. Daniel, hoy en día, un poco por explicarle a los ciudadanos, no solo de Tandil, pero el transporte está en todos lados más o menos con las mismas problemáticas. Sí. Hoy en día, la variedad que tenemos de dólar, de la cotización de dólar, ¿eso es uno de los puntos graves que afecta al transporte? Y sí, sin lugar a dudas. Nosotros la mayoría de nuestros repuestos y insumos, por ejemplo, cubiertas, son importadas. Entonces, esa volatilidad del dólar permanentemente te va cambiando los valores y bueno, hoy una cubierta vale más de 200.000 pesos, tenés 6 por colectivo en 92 unidades, es un montón de plata. Y como eso, muchos insumos, los más importantes son importados. Y además, bueno, lo que pasa con el combustible, que si bien no es importado, se rige por un commodity que tiene valores internacionales. Es increíble, Quique, pero vivimos a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania una crisis energética, ¿no es cierto? Sin embargo, British Petroleum, la inglesa, triplicó las ganancias, Exxon las duplicó y bueno, todas las energéticas han aumentado un montón y sin embargo estamos en crisis energética. Es decir, es un mundo raro, muy difícil y con poca empatía. Es decir, los que han tenido siempre la sartén por el mango en estas crisis han hecho duplicado y triplicado sus ganancias, ¿viste? A costa de la mayoría de la población. Pasó, creo que en la historia. En la historia es así. Ahora, ustedes el gasoil, en Tandil hablo, ¿no? El gasoil lo compran a YPF. Sí, pero no cambia la ecuación, al contrario. A veces conseguís por afuera de YPF en otras petroleras, en otros que tienen otro tipo de combustible más barato. Ahora, pregunto esto porque no lo desconozco. ¿Tienen un convenio, una obligación de comprar exclusivamente a YPF? No. ¿O pueden comprar a otra marca? No hay ningún drama. No, podemos comprar a otra marca. Eso había una obligación cuando teníamos el gasoil a precio diferencial, como tiene el AMBA. Pero después, en el año 2018, Dietrich al interior le quitó ese beneficio del gobierno de Macri y no lo recuperamos nunca más. Entonces, ahora vos lo comprás a precio de mercado, donde conseguís mejor precio. De hecho, yo contaba el año pasado, lo irrisorio, que pagábamos más caro nosotros el combustible en YPF que lo que valía acá en el surtidor, en Tandil. Y bueno, estas cosas nos pasan porque es un sistema que iba a cualquier estación de servicio y pagabas menos que comprando en directo de YPF. Directo de YPF. En granel, digamos. Sí, a granel. Sí. Y bueno, porque está todo distorsionado, no hay valores de referencia. Vos tenés que comprar un repuesto y en un lugar vale 10 y en otro vale 20 a 500 metros, ¿viste? No hay valores de referencia. Y después está lo que se llama
o empiezan a llamar gridflation, la inflación de la codicia, es decir, los que hacen mucha plata siguen haciendo mucha plata y sin embargo siguen aumentando los precios, ¿viste? En alimentos como en tecnología, como en energía, como en todo. Es un mundo muy complejo, muy complejo. Y se está reacomodando. Geopolíticamente está la disputa entre China y Estados Unidos. China va camino a ser la primer potencia, Estados Unidos se resiste, pero cada vez es más así, lamentablemente. Ahora, esto va a ser así. Daniel, en Tandil, hoy, que estaba en un periodo bastante complicado de transición, porque al no tener al tener simplemente un alargue del anterior, bueno, no, prórrogas de prórroga. Cuatro prórrogas. Se vino prorrogando 4 veces. Sí. Obviamente que había cuestiones que ustedes no podían manejar concretamente. Ahora ya está aprobado, bueno, está. Digo, en el hoy en Tandil, a simple vista parecería que la gente utiliza más el colectivo. Digo a simple vista, ¿eh? Sí, en realidad estamos en un 75%, 80%, arañando, no llegamos a los niveles prepandemia, es decir, a lo del 2019. Realmente nos ha costado mucho volver a esos niveles, hemos avanzado un poco, pero no hemos llegado a esos niveles. La hipótesis que manejamos con Bilbao, que estamos trabajando y que estamos terminando un estudio de costo. Voy a aclarar que Bilbao es un especialista en el tema de la ciudad de Mar del Plata, que lo hemos debatido en alguna oportunidad aquí en Artículo 14. A ver, que es una de las personalidades para sacar costo más claras que hay en la provincia de Buenos Aires o en el país, no sé. Y ahí la tiene, el señor Bilbao la tiene muy, muy clara, obviamente. Por supuesto del lado de de las cámaras de transporte, ¿no? Exactamente. No, pero bueno, objetivamente nos planteamos una hipótesis de un crecimiento de 5% de los pasajeros, porque entendemos que la situación económica es transversal a toda la población y más sobre todo a los usuarios nuestros, que son los sectores medios y bajos de la población, más humildes, que son los que más utilizan el transporte y que bueno, cuando aprieta el cinturón se van caminando a cualquier lado, se levantan un poco más temprano y utilizan los recursos para otras cosas. Pero además de un crecimiento que va a ser muy, muy escaso, ojalá nos equivoquemos, es una hipótesis de trabajo que nos planteamos. La nueva concesión le agregó 1 millón de kilómetros al año. Te iba a preguntar exactamente eso. Que, es una enormidad. Va a haber mayor recorrido. Sí. Ahora, mira, te iba a preguntar, la tenía en mente esa pregunta, porque una cantidad de recorridos muy importantes ha pedido también los concejales de la comisión, fue también de escuchar a los vecinos, ¿no? No es que se le ocurrió, escucharon a los vecinos, bueno, si llegaba hasta acá, queremos que llegue 4 cuadras más, 5 cuadras más, hasta el barrio que no llegaba bien, ahora quiere que se llegue. Ahora, en este 2023, vamos a suponerte que ya está la concesión, firmaron todo, está todo para... ¿Van a poder cumplir esos requisitos? Y bueno, ese es el gran desafío. Nosotros entendemos que sí, de hecho nos hemos preparado para arrancar, pero bueno, también necesitas más unidades. Sí, claro, y más personal. También, y otras estrategias. También entendemos que habrá que, como todo, arrancar y ver la tasa de uso que hay, adecuar las frecuencias y los alargue a las reales necesidades, porque si no terminás quebrando el sistema. Si vos mandás 20 veces por día a un colectivo y 18 veces va y viene vacía, lo más probable es que termines quebrando el sistema y dejes sin transporte público a toda la población. Pero bueno, en eso hay que arrancar, como en todo, Quique, y ir evaluando y ir ajustando, porque realmente no hay. El pliego no tenía datos previos de decir, bueno, nosotros los hacemos ir hasta el Cristo de la Sierra y hemos hecho un estudio que más o menos no había estimaciones de población, de cantidad de usuarios del transporte. Es un poco casi un salto al vacío, entonces va a haber que adecuarlo de acuerdo a cómo se vayan dando las necesidades de la población, ver la cantidad de servicios en cada lado, porque si no
sino tener que tener un boleto. Bueno, Mar del Plata, que tiene 119 pesos, porque yo viajé contra 199, 95, que ahora tengo 99, 95. Sí, los 100 que hay acá, vamos a poner de 100, pues. Arriba de 200, creo que pidió 210 de boleto de Mar del Plata, que tiene un IPK mejor que el nuestro, es decir que allá la tarifa debería ser más barata que acá. Entonces, se va a reajustar cuando comience la nueva ya concesión, cuando ya empiecen a trabajar con la nueva concesión. Y nosotros estimamos que sí, por eso estamos haciendo un estudio de costos, porque es imposible con esta tarifa agregarle un 20% más al sistema y no hay manera de sostenerlo. A ver, vamos a plantear, digo, la gente del bolsillo de payaso ya está, pero si se puede cumplir con esas pautas que estaban en el convenio, digamos, en el pliego, de esos beneficios para el pasajero frecuente, el abono, etcétera, etcétera, habría el impacto va a ser menor. Claro, Mirá, el impacto va a ser menor. Es interesantísimo que tocas el tema, no sé. Nosotros el año pasado le pedimos al Sumo, el Sumo hizo un trabajo, más o menos, estamos hablando de gente que usa el boleto plano, ¿no es cierto? Que es un poco el termómetro. ¿Cuánto te parece más o menos que era el año pasado? Bueno, te lo digo yo porque es imposible de establecer. Más o menos alrededor de 38.000 usuarios mensuales del transporte público usan el boleto plano. Después tenés todo lo que es todas las otras variedades, claro. Secundario y primario, universitario, obrero, jubilado. El viejo tema de 800 jubilado, bueno, gente con capacidades diferentes. Pero ¿O 38.000? 38.000 usan... ¿En todas las líneas? Sí, en todo el sistema mensual. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuántos te parece que la mayoría de 0 a 19 viajes por mes, cuánta gente te parece que hace? Los jóvenes. De los 38.000, los planos. ¿Cuánta gente usa el plano de 0 a 19 veces por mes? De 38.000. No sé, deben ser muy pocos. Sin embargo, son la mayor cantidad. La mayor cantidad. 30.000 pasajeros de los 38.000 usan... No, está bien, es a la inversa. Claro, la pirámide está invertida. Es decir, que 30.000, que son casi el 70%, haces un viaje cada 5 días. Fíjate vos, ¿no? Y después tenés, bueno, ya cuando empezás de 20 a 40 ya tenés 5.800, es la segunda cantidad. O sea, aquello de que vos tomás mínimo 2 veces... No, son mentiras. No, por eso era la gran apuesta del abono. ¿El abono cuál era? Decirle al que tiene el empleado de comercio, de esto, mirá, te pago el abono y ya listo, y te resuelvo el problema y te venís todas las veces que sea y te vas. Vas en colectivo. Y claro, y listo, con una cosa accesible. Entonces, cuando dicen, no, pero ustedes cuando le piden que pague tanto el pasajero, no puede porque hace tantos viajes. Y vos fíjate que el 70% hace un viaje cada 5 días, no le mueve el amperímetro. Porque el que viaja cada 5 días, que vos le cobré 120, 140 o 150, ¿le va a cambiar? Se hace un viaje por semana prácticamente. No le mueve el amperímetro. Entonces lo que vos me decís, las otras categorías están subsidiadas y el impacto es distinto. Bueno, eso es un tema tan antiguo que hemos debatido años en el artículo 14, porque yo seguía insistiendo desde el programa boleto plano único. Claro. Bueno, pero nunca se dio, no se pudo hacer, pero porque si no, ahí está marcado que la gente que viaja en el boleto plano está subsidiando todo lo demás. Exactamente. Y entonces cuando vos decís, no podés porque la gente no, los que viajan realmente muchas veces están alcanzados por todas estas medidas de subsidios y el impacto es muchísimo menor. Y el tipo que viaja una vez por semana, si paga 20 pesos más, porque lo usa una vez por semana, que no le cambia. Hace 6 viajes por mes, son 120 pesos al mes, ¿qué le puede modificar? Sin embargo, para el sistema y para todo lo que representa el resto, es muy importante. Pero bueno, si uno no tiene estos datos, tiende a pensar que la mayoría de la población de los usuarios colectivos hace 4 viajes por día, o 2. Bueno, 2, yo te digo más, cuando pensaba me estaba jugando en por 2 viajes. Ahora, es increíble los datos. ¿Y el obrero, el boleto obrero, cuánto se utiliza realmente y concretamente? Muy poco, un 5%.
nosotros creemos que iba a ser en parte absorbidos por el abono y en parte por el pasajero frecuente. Claro. A medida que más viajas, más barato te sale el pasaje. Con lo cual iba a ser absorbido y va a ser absorbido por las otras categorías, sin lugar a dudas, porque nunca fue un boleto masivo, ¿viste? Así que, bueno, después con el SUBE también los universitarios van a tener 40 pasajes gratis. Claro, tienen pasajes gratis. Exactamente. Decime, y con el tema de, indudablemente, ¿quiénes son ya en el rango de edad? Cuando vos me dijiste 0 a 19, pensé en el rango de edad primero, después no, en la pirámide invertida. Pero, en el rango de edad, ¿quiénes son los que más utilizan frecuentemente, diariamente, el transporte público? ¿Los chiquitos, los primarios? Y bueno, vos tenés los secundarios, el sistema de pase tiene alrededor de 20.000 usuarios, ¿viste? En ese sentido deben ser los que más viajan en colectivo, porque... Secundario, nivel secundario. Secundarios, sobre todo, sí, primarios, pero yo cuando te digo pase incluyo primarios, secundarios y universitarios. No tengo yo ese dato porque el sistema no da por rango etario, pero lo que se decía, el PAN, qué sé yo, son 2.500 usuarios, ¿viste? O sea, no son la mayoría de ninguna manera y hacen un viaje cada 6 días. Que en realidad todo lo que más mueve, por eso cuando no hay clases sufrimos horror. En enero y febrero, claro. No, terrible. Mirá, yo no sé si por ahí aburro con los datos, pero... No, pero eso es interesante porque... ¿Sabés lo que pasa con los datos? Y le digo a quienes están viendo esto en estos momentos o lo ven en cualquier momento cuando pueden hacerlo. Estos son los que te permiten después tener un panorama concreto y real, porque si no empezás diciendo o se ponen a consideración ciertas cuestiones que no están en los más sensaciones que realidad. Claro, no están en los datos reales. No sé, estos son los datos duros. Esta es la realidad, Esta es la realidad. Porque votan, que ese es el tema de que no sé qué va a pasar con la SUBE. Bueno, yo lo que le decía para Carrillo, si no, pero va a haber 30.000 usuarios. ¿Pero de dónde va a haber 30? Ojalá haya 30.000 usuarios que se beneficien. Yo no lo creo. Para mí van a ser más o menos los mismos que tenemos hoy. Puede haber puede haber un incremento, sí. Pero no va a cambiar porque la mayoría de los que viajan, estos 30.000, este 70%, no están en ese grupo. Sí, pero no están en ese grupo de... Si se amplía el radio de acción de los... O sea, las paradas o el final del recorrido, si eso se va a ampliar según la concesión, se amplían, lo que hablamos recién. Y habrá que evaluar, porque cuando se hizo el PAN también se creyó que los jubilados iban a estar arriba del colectivo todo el día y en realidad migraron, eran los mismos que pagaban el boleto plano, ahora pagan el boleto, no cambió la tasa de uso mayormente. Habrá que evaluarlo, pero no creo que sean los 30.000 usuarios que dice Nicolás, claro, ojalá sea así, porque alcanzaría un universo que hoy en los números que manejamos nosotros no estarían reflejados. Ahora, concejales lo han dicho aquí en artículo 14, hemos charlado también con vos, Daniel, del tema. Siempre se intenta o se habla de que el que tiene un auto y que quiere ir a tal lugar o vive en algún barrio y quiere venir al centro, deje su automóvil y venga con el transporte público. Por eso tenemos un transporte público que desde el punto de vista de tránsito, para mí es una cuestión bastante complicada que pasa por el medio del centro, por la calle San Martín, todas las líneas, con todo lo que implica... 4 de las líneas. Claro, 4. Con todo lo que implica para el tránsito y para el propio transporte. Ahora, ¿se va a lograr? ¿Vos ves que va a haber un cambio real de que el que tiene su auto deje el auto y venga con transporte público? De la noche a la mañana no, eso es un cambio cultural que hay que trabajarlo, eso es lo que hemos venido debatiendo en estos encuentros del Bicentenario, en las distintas reuniones que teníamos cuando hablábamos de movilidad urbana. Y todos los especialistas nos decían, muchachos, tienen que sacar los autos del centro, desalentar el ingreso del auto del centro y llevar el transporte público, porque el transporte público lleva 60, 70 personas y pasa y se va. Y nosotros vemos autos que no tienen rotación, que están
4, 5, 6 horas en el mismo lugar. Bueno, sí, Y vos decís, el caos, es un caos el tránsito, ¿viste? Y vos buscás un lugar para estacionar y no encontrás, y decís, pero ¿cómo? No? Y entonces están recaudando un montón bueno, con el estacionamiento medido. Sin embargo, no parece que fuera así. Hay que encarar ese cambio cultural. Todos los especialistas nos dicen que hay que ir por ese camino. Todas las grandes ciudades van por ese camino. Pero es un cambio cultural, hay que empezar, hay que ir modificar cosas, hay que hacer... Nosotros hemos hecho un montón de propuestas. Incluso, como lo dije anteriormente, hasta la mano de estacionamiento hemos propuesto cambiarla, ponerla a la izquierda en lugar de la derecha. En fin, un montón. Después tenés la Cámara Empresaria que Sí. por ahí no le gusta la situación. O los mismos comerciantes que están en el centro patalean, ¿no? En realidad los comerciantes que yo conozco que tienen negocios en la peatonal nos dice que vendía más antes donde podían estacionar que ahora que no sé qué, porque al no poder parar la gente también no como que consume menos en esos lugares. Pero bueno, A ver, ¿qué hay es que eso? plantearse también todas estas situaciones del hoy de una Argentina con ciertas retracciones, no estamos pasando un floreciente estado No. económico que vos vendías un poco más, un poco menos, pero no había problema. Ahora se nota en todo lado. De todos modos, vos pensás, en el 2016 había 70.000 autos y 30.000 motos. En el 2016 hoy debe haber un vehículo por habitante, contando los niños, los ancianos, la gente que no maneja. Si en el 2016 había 100.000, ¿cuántos seremos? ¿140.000? ¿130.000? 150. Y bueno, yo creo que debe haber casi un vehículo. Si no abordamos el tema de la movilidad urbana, no sé, Ahora, ¿qué va a ser un atractivo? caos. Está bien, pero vos decís que es una cuestión cultural y es verdad, Sí, es una cuestión cultural. sí, sí. Pero, ¿qué atractivo se le brinda a ese pasajero que hoy no utiliza el transporte? Porque no lo utiliza hoy al transporte público. ¿Qué atractivo? Porque vos decís 32, 36 grados de calor. Las unidades no tienen aire acondicionado. No. ¿Cuál es el atractivo para ese pasajero? No, yo creo que a eso apuntamos con todas estas figuras de comercialización, es decir, que vos tengas pasajero frecuente, que tengas abono, que tengas combinado universal, que vos te podés bajar y subir en cualquier lado de cualquier colectivo, que tengas Eso es bueno porque accesibilidad. hay sectores que vos no lo haces con una sola línea. No, imposible. Imposible, claro. Imposible, vos tendrías, no sé, tardarías 4 o 5 horas para hacer todo, ir por todos los lados, y el que sube el primero y va al último está 5 horas arriba del colectivo. Imposible. No, imposible. Por eso está que entre las figuras que aparecen en el pliego es el combinado universal. Vos podés combinar en cualquier lado con cualquier línea. En eso hay un acuerdo tácito de todas las líneas. Sí, sí, sí. Porque si hay una cuestión que ahora te la quiero... Mira, se brindó ahora preguntar, ¿por qué no se pudo formar una UTE? Y las 6 líneas fueron prácticas... Bueno, tienen que firmar todos por separado. Sí. En tu caso la amarilla, pero... Sí, sí. Pero ¿por qué no pudieron lograr una UTE? En realidad, en muchos casos funcionamos como una UTE. Nosotros tenemos, por ejemplo, el depósito de combustible, que es de las 6 líneas. Hacemos compras en común, cubiertas, lubricantes. Pero bueno, cada uno quiere mantener su identidad, así lo ha sentido. Cada uno cree que tiene una forma de administrar que es distinta. En realidad las empresas se parecen bastante a la gente que las administra, así que cada uno tiene esa impronta, viene de nuestros antecesores y bueno, ha funcionado hasta ahora y en la práctica el mundo funciona. ha cambiado también, ¿no? Sí, los negocios han cambiado, la situación ha cambiado. La concentración y el monopolio, yo le decía a algunos políticos cuando discutíamos el pliego, me decían, no, pero ¿por qué no hacemos una sola empresa? Y yo le decía, mirá, fíjate lo que es lo malo que es el monopolio para toda actividad. Primero que el monopolio por definición es malo, pero además para el transporte. Fíjate Mar del Plata. Mar del Plata tenía un solo grupo empresario, es el dueño de todo el transporte, ¿verdad? Sin embargo, pagás 120 mangos el boleto llega, que lo pagás 100, ¿viste? Porque no hay competencia, porque entonces vos sos cautivo del mismo grupo y el grupo invierte si le conviene y si no. Acá, como estás compitiendo con el otro, siempre querés mejorar y hay franjas donde competís por el usuario y eso mejora la calidad del servicio. Esa es mi visión. Yo soy enemigo de los monopolios, me parece. Ahora, que en realidad todo. lo dijiste, pero en más de una oportunidad y desde hace años, cuando
hay diferentes temas, siempre van en conjunto. Sí, exactamente. Por eso Funcionamos como una UTE. por eso me extrañó que no Funcionamos. hayan funcionado en la presentación de la Sí. concesión. Funcionamos mucho como una UTE, pero bueno, las administraciones son específicas de cada empresa y bueno, así se ha dado, pero para mí Sí, pero no la pueden diversidad es alterar- sana, ¿eh? No altera, sí, está bien, pero ustedes, por ejemplo, las administraciones puede ser, está bien, 6 administraciones. Sí, ¿no es son cierto? 6 administraciones, Ahora, sí. el valor de los boletos lo fija el Consejo Deliberante, Sí, no sí, podés, y van las 6. Sí, no es que vos vas a pedir no, un no, aumento no, y todos dicen, no, nosotros estamos bárbaros. No, O sea, no, incluso el estudio de costo que hace Bilbao es sobre todo el sistema, Sobre el las sistema, 6 por eso, empresas. sí, ya sé que sobre todo el no, sistema. Sí, no, en eso trabajamos como una UTE sin lugar a dudas. Van a tener, a ver, un tema que para el hoy, en ese, te lo dejé pendiente, eso del alargue de los recorridos, que lo pide la población, ¿no? Obviamente, los distintos barrios han pedido, y bueno, en algunos casos se ha contemplado en el pliego y Sí, está sí, ahora sí. firmado. Sí. Por ejemplo, voy a tu línea para que no te metas en lío Sí. con otras líneas, Sí. voy a la amarilla, ¿no? A la 500. Sí. ¿Tienen previsto la compra de nuevas unidades? Bueno, obviamente que tenemos previsto y va a ser una necesidad. Estamos esperando que las condiciones crediticias mejoren porque hoy la tasa de interés es inaccesible. Encima ahora, bueno, tenemos... Perdón, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto sale hoy una unidad? ¿Cuánto? Un Decime cero vos, kilómetro, decime pero- vos, a ver si No te... tengo ni idea. ¿Eh? ¿20 millones? No, 20 millones vale un 2018. 20 millones sale en 2018. 2018. Una unidad 0 kilómetros Mercedes vale $200.000 a dólar oficial, es decir, prácticamente 40 millones de pesos. Eso no se puede comprar en una ciudad de la escala de Tandil de contado, eso tenés que financiarlo. Bueno, ahora encima se empiezan a caer los bancos en Estados Unidos, qué sé yo, la tasa es un despelote. La verdad que todo se tiene que acomodar para que todo funcione, si no es imposible acceder al crédito. Los bancos oficiales, nosotros les pedimos siempre, bueno, denos una tasa subsidiada para poder, porque es en beneficio de la población. Mejorar la esos calidad del valores, servicio es algo que ¿cuántas vuelve unidades en pueden obra, comprar? como dicen los políticos, ¿Y recaudar para redistribuir. Claro, pero digo, a 100.000, 200.000 me dijiste. 200.000 $200.000 una unidad, está bien, a precio oficial. pero A no sé, dólar oficial, a ¿pero dólar cuánto oficial. vale? Casi 200. Sí, está, ¿Eh? son Son 2 por 2, 40 4, son 40 millones. palos. Y vos que decís, va y decís, deme 20 unidades. ¿Cómo No. hacen? ¿Cómo se manejan? Y no, bueno, hay que ¿Cómo ver. podemos tener en Tandil nuevas unidades en el hoy, en el 2023? Y vamos a tener que ir gradualmente. Nosotros vamos a tener que ir a unidades de 2018, después 2019, hasta que se acomode otra vez el mercado. Nosotros, durante la década del 2010 aproximadamente, del 2010 al 2016, 17, nosotros traíamos todas las unidades de 0 kilómetros, renovamos todo el parque automotor. Sí, pero tenían crédito. Y teníamos crédito. Tenían Sí, crédito. sí. Y era otra situación, no sé, no teníamos las tasas inflacionarias que teníamos hoy, si bien había inflación, era un poco más manejable, los bancos te subsidiaban la tasa y demás. Bueno, hoy todo eso no existe, ¿viste? Entonces hay que barajar y dar de nuevo, y alguien va a tener que acomodar esto, porque si no, no sé cuál es el futuro de nuestro país, es incierto, ¿viste? Tocamos varios temas Sí. del transporte público de la ciudad de Tandil. Me falta un tema que es uno de los grandes trípodes del sistema del transporte público, no solo en Tandil, en todos lados, pero en Tandil, bueno, que es la UTA, Oh, la Unión del feroz. Transporte, ¿no? Un interno feroz. La UTA es el sindicato, Sí. va a explicar un poco, es el sindicato Exactamente. que donde están todos los choferes, ¿no es cierto? Que los vemos manejando los distintos colectivos, las distintas líneas en la ciudad de Tandil. Exactamente. Ahí no hay que tal línea cobra esto, que tal línea cobra lo otro, le pagamos Acá esto, viene le la pagamos escala, lo otro. mirá. Esta es la escala actual. ¿De la UTA? La escala actual, claro, a partir del 1 de enero. Fíjate lo que cobra el inicial. Y yo sé No lo digas porque después se enojan conmigo, ¿viste? No digo, Los pero choferes se enojan, me dicen, ¿vos qué tenés que estar diciendo la lo que Unión cobramos? Tranviaria y ¿viste? Automotor. Yo soy conductor, no podría tener esta escala. Los periodistas me dicen siempre lo mismo.
No no podría tenía un hacer esto. laburito, pero bueno, qué sé yo, bueno, imagínate, O sea, vamos a decirlo, yo no voy a meterme en un tema porque la sí, verdad... nada. esto Pero es un buen sueldo, vamos a es un decirlo buen así. sueldo y permite vivir. Hoy en Argentina ya no sabemos Sí, que permite claro. vivir, Sí, pero es un buen sueldo. no es de los No es de los bajitos. de los bajitos. No es, no. Y bueno, eso tenés que Creo que marcar lo la deben sociedad. superar los bancarios, me Sí, parece. sí, los bancarios sí, están muy encima. Pero bueno, está Bueno, bien, tienen un sueldo básico, sí. digo lo que el valor de la antigüedad, un premio de existencia, Exactamente. que eso lo perdía, si se pierde, si no, o no. se Casi paga. imposible de descontar, tenés que tener muchas faltas ¿Qué es injustificadas. No, boletera quedó ahí, fíjate que tiene un valor casi simbólico. Simbólico, sí es simbólico. Quedó de Son cuando 60, manejábamos lo puedo la decir, boletera, son ¿viste? 65 pesos. Claro, Sí, sí. no, quedó... Y los viáticos Los viáticos son por día efectivamente por día, trabajados. trabajados. Es decir, si vos estás de vacaciones o estás enfermo, no corresponde. No. Son Si 24 parto días al de, mes. yo te digo con toda honestidad, si partís del sueldo básico, tampoco estamos hablando hoy en el hoy de un sueldazo. No, porque esto es lo que se llama básico conformado. Claro, Es decir, conformado, sacás claro. el viático, el resto es todo básico conformado. Todo básico. Porque la asistencia es prácticamente indescontable, ¿viste? Es Pero muy raro que pueda... ¿esto es lo que cobran de bolsillo? sí, ¿viste? Porque... Yo digo esto. No, lo no, muestro no. así, mirá, No, lo muestro no, así por para que favor, vean que porque después lo- No vio nadie. Después, Porque así lo vimos, tenemos- así sepan que lo Fíjate tenía, que acá ¿no? dice escala De a la partir hora. del primero de, Hasta de enero del... al 28 de febrero, es la última, ¿no? Sí, la Es última, la escala. actual, la vigente. Bueno, voy a tener que hablar a ver si me puedo... No, Puedo ir pero- a hacer ¿cómo es? La UTA además tiene sus problemitas, porque ahora hay una interna. ¿Qué pasa con la UTA? ¿Y De en un qué lado afecta a está ustedes? Fernández, del otro lado está Agustín Dubi. Tandil pertenece a la seccional Mar del Plata. La seccional Mar del Plata la ganó Agustín Dubi, o sea, la contra de Fernández. Pero lo de Fernández estaba en una lista única, entonces no quieren entregar el gremio. Bueno, ahí están. La justicia dice que se lo tiene. Hay 5 seccionales que ganaron: Tandil, Córdoba, 5 son en total. Yo, como no pertenezco al gremio, no lo sé, pero bueno, Pero nos ¿y qué? nos han Eso llegado ¿qué notificaciones afecta donde a la justicia les dice. No, la lista ganó la lista de la oposición, usted tiene que entregar la seccional a la conducción de la oposición. Ajá. Y hay una lucha ahí feroz. ¿Y en qué afecta en el día a día? ¿En qué afecta, por ejemplo, al transporte público en Tandil, a la Cámara de Transportes? Y vos estás negociando todo permanentemente con los representantes de los choferes, porque muchas veces llega el cuarto día hábil y estás ahí, no entró el subsidio y decís, mirá, dame un día más o te doy la mitad y mañana te pago la otra mitad cuando entre el subsidio. ¿Sí? Vos negociás permanentemente porque estás en una situación realmente donde no te sobra más por ningún lado. Y además... Llega un momento que no sabés con quién negociar. Y claro, no tenés, ¿cuál es el referente? Si te dice, no, pero si yo gané la elección, acá tengo la justicia, me dijo, y dice, no, porque nosotros pertenecemos a Fernández y Fernández ganó el 70%. No tenés un interlocutor válido, eso tampoco es bueno, ¿viste? No podés sentarte tampoco a trabajar para el futuro, porque yo no soy de los que creen que están los choferes de un lado del mostrador y nosotros del otro. Yo creo que estamos del mismo lado. Tenemos que trabajar en forma conjunta para que el sistema funcione, sea próspero y nos vaya bien a los dos. Porque si el sistema no funciona, pierden todo. No, porque Claro. no te puedo pagar el sueldo. No, y pierden vos todo. Claro, es una cosa así. Pero bueno, están en una pelea ahí que la justicia tendrá que Bueno, decidir. hubo paros por cuestión, hace poco, no hace mucho, hubo paros por el tema del AMBA también. Claro, bueno. Y ahí esas 50 líneas que pararon son de la oposición a Fernández, porque es cierto, había un incumplimiento, había que pagar una cuota de 20.000, que en Tandil no hubo problema, se pudo pagar, pero esas líneas no pudieron cumplir y en Fernández no quiso parar, y después el otro grupo dijo, no, las líneas que respondan a nosotros paran, y pararon 50 y pico líneas de las 200 que hay en el AMBA, 100 y pico. Pero es un tema complejo. No, para la gente también, es decir, están dentro de un trípode, vamos a decir así, donde estamos hablando de un gremio poderoso, ¿no? Poder Muy increíble, poderoso. de los más poderosos, De los más poderosos, claro. Paran el país. Es como los camioneros, si cortás el servicio público,
Vos viste lo que pasa en Buenos Aires cuando no anda el transporte público. La Sí, gente y acá te pasaría lo mismo. tiene que salir 4 horas antes de la casa, no sí. puede llegar a los lugares a tiempo. Un caos. Te voy a hacer por último, y agradeciéndote, Daniel, siempre la visita. Y esto tiene que ver también desde la Cámara de Transporte, por un lado, y la UTA también por otro lado, ¿no? Si un chofer va con el telefonito y muy entretenido más en el telefonito que en el que lo vemos, más entretenido en el teléfono que, que los pasajeros que tiene y todo, porque no ha pasado nada grave, pero eso que ni hablar si está alcoholizado, eso ni hablar, ¿no? Sí. ¿Qué sanción tiene? Bueno, mirá, en eso hemos trabajado juntos, tanto del lado de la UTA como del lado de las empresas, tratando de generar conciencia, y nos cuesta muchísimo. El uso del celular, la verdad que es bastante complejo de resolver, pero eso, si un juez determina, ocurre un accidente. Bueno, ahora, fíjate, este pliego tiene lo que se llama la ventanilla virtual. Es decir, los pasajeros pueden filmar y subir esas filmaciones y elevarlas al Consejo Deliberante y a las autoridades para que decidan en ese sentido. De todos modos, en primera instancia, la infracción va para la empresa. Y después veremos qué pasa. ¿Va para la empresa? Sí, tiene que hacerse cargo la empresa de la multa. De la multa, de la O lo que infracción, pase, o lo que pase, de lo que sea. Primer responsable de la empresa. Más allá de que uno baja línea muy fuerte y me consta que desde los dirigentes gremiales también Bien, claro. dicen, muchachos, no se puede ir manejando, mandando mensajitos porque podemos mandar una macana. Pero bueno, esa es una también figura nueva que el pliego nos va a ayudar a tratar de mejorar y de crear más conciencia entre nuestros trabajadores de que si vos estás trabajando y llevas 40 o 50 personas no podés estar mandando mensajitos, ¿viste? Entonces se pueden subir filmaciones, fotos, se pueden... Del pasajero. Sí, esa ventanilla virtual Sí. está preparada para ese tipo de cosas y para otro tipo, como cosas del sistema, mejorar, quejas sobre la frecuencia de las líneas, en fin, todo lo que vos quieras, lo que el usuario quiera notificar, pero bueno, por ahí, por ese lado, también nos va a ayudar a mejorar y a crear más conciencia, pero te digo la verdad, yo me devano los sesos pensando cómo llegarles, y es muy El difícil. celular es un poder. Pero es porque increíble, claro. increíble, Sí, porque increíble. estás manejando un transporte público. ¿Viste? Pero vos fijate que si vos A ver, llegás a tener- justificado en una emergencia, No, obviamente. claro, pero vos parás a un costado y hablás. Sí. No mientras vas manejando, porque podés hacer un desastre. Bueno, si esa infracción el día de mañana un juez determina que es una falta grave, va a perder la licencia y no va a poder renovarla, porque esto es un carnet profesional, ¿viste? Claro. Tenés que cumplir. Entonces también ahí le decimos, mire, que estás poniendo en riesgo tu trabajo, tu laburo, porque claro. si el juez determina La que verdad que- cometiste una falta grave, no podés renovar nunca más como O profesional. dejar un trabajo que hoy en día ganás esto también. Por un teléfono. Y ¿viste? bueno, por eso, es difícil. pero es difícil. no es fácil. Ese tema es muy complicado. Daniel, por último, esta sí, la última. Vos sabés que estoy casi haciendo una campaña, digo, la ruta 226 que nos ha quedado en el medio de dos ciudades prácticamente, Tal cual. es un arma tremendamente peligrosa. Ya digo, para el Bicentenario por ahí se puede iniciar el trabajo de un viaducto, algo tiene que haber en la Sí, ruta. hay para que elevarla, dicen Hay- que es bueno, el proyecto más para la- viable. o por arriba o por abajo, O por arriba o por abajo. pero hay que hacerlo. Exactamente, sí. El transporte público sabe muy bien esto. Sabe terrible. muy bien, hay líneas que la tienen que varias veces al día. Sí. La que va al campus, por ejemplo, Sí, universitario, la sí. marrón, es No, una. pero vos venís Y otra- del lado de Villaguerra, tenés que cruzar la De la ruta Verde, para claro. Sí, ¿Y es... plantean los choferes alguna situación? ¿Han planteado? Porque la verdad es extremadamente peligroso. Y por ahora son las rotondas, pero no es la solución, además, porque además es una limitante, es decir, el tránsito ahí se interrumpe, no podés cruzar. Lo ideal, y esto es, Guadaña en su momento lo planteaba, pero mucha gente lo ha planteado,
Esto hay que elevarla y que por abajo circule el tránsito normal. Y la vía que nosotros decimos 226 sea una elevación que arranque por allá, por el Paraíso, si vos querés, y termine allá en la rotonda de la 30, ¿viste? Una cosa así. Porque no es... el otro proyecto es de llevarla más allá, pero después, dentro de 30 años, va a tener el mismo problema, o 20, ¿viste? Sí, pero porque trasladás la problemática. Trasladás la problemática, la pateás para adelante. Pero realmente, sin lugar a dudas, Bilbao en esto ha tenido muchos proyectos y demás también, han intentado ¿Lo han presentado? trabajar. ¿Han presentado ustedes aquí algún No, ha intentado con la universidad, pero bueno, es difícil porque es muy costoso, ¿viste? Y el país en este momento, si a alguno no le sobran, son dólares No, como pero para financiar un proyecto. En algún momento eso hay que empezar. Sin lugar a dudas, como la movilidad urbana. Claro. Como la Hay que movilidad empezarlo. urbana hay que empezar. Porque si no siempre nos quedamos en los análisis, analizamos y llegamos porque a conclusiones, porque sí, claro, no, esto es lo que hay que hacer es esto, pero nunca lo empezamos, nunca lo hacemos. Vos fíjate que se modificaron las rotondas, no sé para qué, porque están peor que antes. La última, la de Falucho, es más peligrosa que antes, le han hecho un cordón, no es la solución esa, la podía alargar así, pero no es la solución. La solución es otra, la que dicen, bueno, hay que elevarla o habrá que mandarla por abajo, pero esa es la solución de fondo. Eso es un trabajo urgente que Sin lugar a hay que hacer dudas, en Tandil, sin lugar a porque eso dudas. va a ser tremendo. Y Aparte, eso queda para años. Pero no es claro, como para las futuras generaciones, vos estás limitando el acceso de un montón de gente que es un paredón, ¿viste? Que te frena el desarrollo, un montón de cosas. Pero bueno, eso ya es más político que de transporte. No, está bien, pero el transporte, está bien, pero el transporte tiene el día a día de una lo situación sufrimos peligrosa, un montón. claro, Vos el sabés, sufrimiento. en invierno acá la neblina como es. No, sí. Y vos vas a cruzar la ruta y No sabés. si viene, no viene, claro. si viene una moto, si viene un auto. No, está bien. Es, sí. es una locura, ¿viste? Es una locura. Daniel Albanese es el presidente de la Cámara de Transporte en la ciudad de Tandil. Bueno, Daniel, como siempre, gracias por estar aquí en Artículo 14. Creo que hemos hablado de temas que hacen a que la gente entienda un poco más, ¿no? El tema del transporte público, que fácil no es. Fácil no es. que va a ser fácil. ¿No? Pero fácil no es, pero bueno, también hay que entender que es un negocio. Sí, sin lugar a dudas, nuestra forma legal y legítima de ganarnos la vida. Por eso yo te decía, 95 años de la fundación 1928 de la línea amarilla, la nuestra, la primera de la ciudad. Nuestros padres lo crearon, nosotros tratamos de desarrollarlo y llevarlo a las mejores condiciones y estar a la altura de lo que necesita la sociedad de Tandil, pero siempre hay cosas por mejorar y por hacer. Así que nada, gracias por la invitación, me encantó tu estudio y bueno, espero que no sea la última. No, por supuesto que no. Creo que la próxima vamos a seguir hablando de la SUBE, me parece, porque ahí está dando Espero vuelta. que no, que ya la gente pueda acceder a eso, ¿no? Gracias, Daniel, No, un como gusto, siempre. como siempre.